Bienvenidos a esta clase de estudios bíblicos y este es el canal de EBR, Estudios Bíblicos Reformados, y estamos en la serie de Fundamentos y hoy nos toca ver la inerrancia e infalibilidad de la Biblia, es el tema para hoy. Y bueno, tenemos que el cristiano crece en conocimiento a través de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas, ¿verdad? Como se nos dice allá en Efesios 2:20. Estas enseñanzas las encontramos en la Biblia, porque ahí fueron escritas por ellos, por los apóstoles y los profetas. Entonces los cristianos tenemos como base de nuestra enseñanza la Biblia, así como los mormones tienen su libro del Mormón y también usan la Biblia, así como los musulmanes tienen el Corán. Entonces, la Biblia es lo que nosotros usamos como base, como fuente de enseñanza. Este, y nosotros creemos que la Biblia es inerrante, o sea, que no tiene error, y que es infalible, o sea, que no tiene fallas. Y lo que dice acerca del infierno es verdad, pero también lo que dice acerca del cielo es verdad. Lo que dice acerca del amor es verdad también, pero también lo que dice acerca de la ira de Dios, no la ira del diablo, es cierto, ¿verdad? Eh, entonces, podemos confiar en que estamos recibiendo de la Biblia las enseñanzas que nos llevan a la vida eterna. Podemos descansar en esa verdad. Podemos relajarnos, cerrar nuestros ojos, relajarnos y saber que depositamos nuestra confianza, nuestra eternidad en las enseñanzas de la Biblia, las cuales son inerrantes e infalibles. Entonces ese va a ser el tema para hoy. Y vamos a ver nuestro primer versículo que está en Gálatas 3:8, nueva versión internacional. Y leo. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vea que aquí Pablo cita la escritura eh, como que, eh, como que fue la escritura quien le dijo esto a Abraham. Fue la escritura la que le está diciendo a Abraham, la que le está dando estas buenas nuevas, que dice, las buenas nuevas, dice, de que en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí Pablo se está refiriendo a una cita, ¿no? De allá en Génesis, pero él acá está, él mismo en su carta, él está hablando de que la escritura fue la que dijo esto a Abraham. Y vamos a ver la cita a la que se está refiriendo él, para compararlas. Y esta está en Génesis 12, del versículo 1 al 3, en la nueva versión internacional, y la voy a leer. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Vea que aquí dice Pablo, aquí dice Génesis, Moisés, que escribió Génesis, que fue Dios quien le dijo a Abraham estas noticias, estas buenas nuevas. Entonces, ¿se equivocó Pablo o qué? ¿Verdad? Hay una aparente contradicción, pero no, eso no es así. Por eso la Biblia se analiza, ¿verdad? Se tiene que analizar antes de sacar una conclusión errónea o apresurada y equivocarnos al interpretar. Aquí no es que Pablo se equivocó acá en Gálatas, sino que cuando él dice la escritura, la escritura dice, para él es lo mismo que decir Dios dice. Vea que aquí le da autoridad Pablo a las escrituras como si fuera Dios, porque vienen de Dios, porque él fue quien inspiró a los profetas y a ellos mismos, a los apóstoles, a él como apóstol, a escribir esto. Por eso le da la misma autoridad. Y si le da autoridad, quiere decir que hay inerrancia ahí. Y si le da autoridad es que hay también infalibilidad. O sea,
no tiene fallas y no tiene errores. Es infalible y es inerrante. Pero la Biblia tiene sus detractores, ¿verdad? Que son, pues, los ateos. Los ateos. Y este, la juventud, por ejemplo, dice también, no, pues esto es muy antiguo, ya son otros tiempos esto, es muy antiguo ese libro. eh, pero bueno, cuando joven anda viviendo la vida loca, ¿verdad? Anda viviendo la vida loca. Y generalmente la juventud no quiere saber de Dios. No quiere saber de Dios y por lo más fácil es decir, no, eso está muy pasado de moda, no aplica para nuestros tiempos. Pero el hecho de que algo sea antiguo, en este caso la Biblia, no quiere decir que contenga errores. Eso es como una objeción que no tiene validez. Que está fuera de moda, pues no, tampoco, si no es un pantalón o una moda de ropa que esas sí pasan de moda. Pero no la Biblia, la Biblia ella misma lo declara de que pasarán, dice el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará, dice. Lo que está diciendo ahí es que el cielo se va a acabar, va a ser, va a ser destrozado los cielos y la tierra, todo el universo, pero su palabra, dice, va a permanecer su palabra, la palabra de él. Todo va a ser destruido, la tierra, el cielo, todo, pero su palabra va a permanecer. Entonces, imagínense ahí que lo que está diciendo también es que lo que nosotros, el conocimiento que nosotros adquiéramos aquí en el mundo, aquí en los siglos, en el tiempo donde estamos, eso va a permanecer en nosotros también, porque es la palabra de Dios, va a permanecer cuando nosotros lleguemos ante el Señor ya con el cuerpo glorificado, ya después de que Él haga cielo nuevo y tierra nueva y estemos con Él, vea que ese conocimiento va a permanecer. Como aquí le conocimos lo que le conocimos, va a ir con nosotros. Por eso dice la Biblia que allá nos vamos a conocer. Hay una cita que no sé cuál es, pero hay una cita que habla de eso, de que allá nos vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, vea que es importante conocer a Dios aquí. Imagínese que usted llegue allá, alguien llegue allá y aquí no se dio tiempo suficiente para buscar de Dios y conocerle y entenderle como se nos manda, porque así se nos manda. De hecho, dice la Biblia que el conocerle a Él esa es la vida eterna. Conocerle a Él y al que Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Entonces es importante el conocimiento, sí lo es, sí lo es. Porque sin el conocimiento no podemos hacer las cosas, las vamos a hacer, pero las vamos a hacer a nuestra manera, ¿verdad? Entonces, claro, los hechos también son importantes. Una vez que conocemos, tenemos que ser congruentes con el conocimiento que vamos adquiriendo y tenemos que ir haciendo cambios en nuestra vida. Cambios que nosotros podamos notar y que otros puedan notar. Entonces es importante conocerle aquí. Y le conocemos a través de la Biblia, a través de las enseñanzas de la Biblia, que son la fuente de donde nosotros nos alimentamos. Entonces imagínense que lleguemos ahí y no sepamos nada. Imagínense que llegue allá gente emocionalista como la que tenemos en nuestros tiempos, gente que declara, que decreta, que reclama a Dios. Imagínense que llegue allá al cielo y que esté haciendo estas cosas que hacen acá. Imagínense. Imagínense la cara de Dios. Imagínense viendo a una persona ahí reclamándole a él ahí en persona, reclamándole y declarando y decretando. Me imagino yo a Dios mirando a Pedro ahí, como diciendo, Pedro, qué onda con este? ¿Se te coló o qué? Porque Pedro dicen que es el que está ahí cuidando las puertas, ¿verdad? Del cielo, es el que deja que entre las personas. Imagínense, ¿qué pasó con este? ¿Se te coló o qué? Es importante conocerle aquí, pero conocerle como Él quiere que lo conozcamos, entendiendo e interpretando bien la palabra, eh, porque ese conocimiento nos lo vamos a llevar con nosotros. Y lo que no adquiéramos aquí de conocimiento, allá Él nos lo va a revelar, porque la Biblia dice que aquí vemos como por espejo, pero allá dice que le veremos cara a cara. Entonces, aquí dice Deuteronomio 29:29, dice que las cosas secretas son de Él y las reveladas son para nosotros, dice, para nuestros hijos.
Entonces, no todo vamos a aprender aquí, pero sí muchas cosas sí las vamos a aprender, pero no van a llegar como por magia. Esas no vienen en píldoras. Usted toma una cápsula, una píldora y ahí adquiere el conocimiento. Para eso nos tenemos que meter a estudiar. Entonces, dicen también como objeciones, dicen, tiene muchos errores la Biblia, dicen, tiene muchos errores, pero esos son supuestos errores muchas veces. Muchas veces son supuestos errores que ya al analizar bien la Biblia, se analiza bien el texto y todo, y nos damos cuenta que la gente, esos supuestos errores son supuestos errores, porque no la analizan bien. Vamos a ver una cita en Mateo 24, versículo 35, en la Nueva Versión Internacional. Y voy a leerlo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Vea que aquí es la cita que les decía, de lo que hablaba yo, de que el cielo y la tierra pasarán, van a ser destruidos, pero su palabra no, esa va a permanecer. Y aquí es Cristo mismo hablando aquí en Mateo. Es el Señor Jesucristo hablando estas palabras. Entonces, la palabra es eterna y permanecerá para siempre. Nunca va a pasar de moda. Es útil para hoy, fue útil en el pasado y va a ser útil en el futuro y en todo tiempo. Y la Biblia ha sido atacada por siglos, por siglos, por siglos. Primero no querían que se hiciera. Cuando ya estuvo hecha, decían, no cualquiera la puede leer. Y pelearon porque se destruyera la Biblia. Sin embargo, ha permanecido y va a permanecer la palabra, porque es la palabra de Dios. Va a permanecer para siempre, para siempre. Vamos a ver otra cita en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vea que se nos dice que es útil para enseñar. ¿Para enseñar a quién? Bueno, a Abraham se le dijo que se dice que fue escogido él o elegido para que instruyera a sus hijos. Entonces, para eso, para instruir a nuestros hijos. Y podemos instruir a cualquier persona también. Eh, Cualquier persona, aunque no crea en la palabra, nosotros tenemos la palabra, nosotros podemos instruir a alguien. Ya depende de la persona, ¿verdad? Si lo toma, si lo acepta o no lo acepta. Pero la Biblia está llena de consejos útiles para toda persona. Entonces usted dice que también es útil para reprender. Podemos reprender a un hermano, así como también lo podemos alentar con la palabra. Con la palabra podemos alentarlo, podemos reprenderlo. Este, para instruir a nuestros hijos, sobre todo. Ese es el principal objetivo en una familia supuestamente cristiana. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra. Y esa debe de ser la fuente de la enseñanza partiendo del hogar, ¿verdad? Y ya en la congregación lo mismo. Entonces se nos dice también que capacita, es útil para capacitar, dice, enteramente, dice, a los siervos de Dios, capacitarlo. Entonces ahí adquirimos capacitación con la palabra. Vamos a ver una objeción supuesta acerca de la Biblia. Y dice, no se ponen de acuerdo al interpretarla. No se ponen de acuerdo, dice. Unos interpretan una cosa, otros interpretan otra, no se ponen de acuerdo. Pero bueno, interpretar ahí no es responsabilidad de la Biblia. La Biblia ya está escrita y el interpretarla es responsabilidad del que la está leyendo, ¿no? De los que la está queriendo interpretar. La Biblia sigue siendo inerrante y sigue siendo infalible, no importa quién la esté interpretando. Si la está interpretando mal, eso es responsabilidad de ellos. Por ejemplo, tenemos a los credobautistas,
Los credo bautistas son los que creen que solamente los que creen, el creyente puede ser bautizado o debe ser bautizado. Y ahí estamos incluidos nosotros creemos eso. Sí, tenemos que creer para ser bautizados. Es lo primero, creer, y ya puede ser bautizado. Pero están también los paedo bautistas, que ellos son los que creen que también los infantes, los niños, deben ser bautizados. Entonces ahí vemos dos grupos. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. La interpretan de diferente manera. Hay diferencias. Pero eso no quiere decir que la Biblia esté mal, que la Biblia tenga errores o que sea infalible. Digo, falible. La Biblia sigue siendo inerrante y sigue siendo infalible y sigue siendo verdad a pesar de nuestras diferencias. Más bien, uno de esos dos grupos está equivocado y el otro tiene la razón. Esa sería la controversia o la disyuntiva. No que la Biblia es infalible, digo que es que tiene errores o que es falible por esta objeción. No tiene lógica. No tiene lógica porque es responsabilidad del que interpreta la Biblia, no de la Biblia. El texto sigue siendo verdad. Y el apóstol Pedro reconoció, si se acuerdan, que Pablo también escribió, dice, algunas cosas difíciles de entender. Son difíciles de entender. Y eso lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, nueva versión internacional, y voy a leerlo. Dice, en todas sus cartas, dice, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Vea, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que Pablo tenía algunos asuntos, unos escritos ahí muy difíciles para entenderse, dice, ¿verdad? Pero el hecho de que eso sea así no quiere decir que no eran que tenía errores la Biblia. No, eso no es una objeción válida. Simplemente está diciendo que son versículos difíciles de entender. Y vea que también dice que son los ignorantes e inconstantes los que la tergiversan. Cuando no la entienden, muchas veces las personas no la entienden, entonces cambian la interpretación, tergiversan, y vea que algunos lo hacen a propósito. Algunos lo hacen a propósito, pero otros sí no la entienden y la interpretan a su manera. Ignorante, o sea, sin intención. Pero igual es malo. Igual es malo. Ya sea que lo haga en ignorancia o sabiendo. Pero el punto es que Pedro decía que la Biblia no es fácil de entenderse. Y, y no es fácil de entenderse no solamente las cartas de Pablo, sino muchas otras. Muchas otras. Pero Dios nos da entendimiento. Dios nos da entendimiento. Y nos pide que escudriñemos las escrituras. Como los de Berea, ¿se acuerdan? Entonces, esa objeción no es válida de que porque la interpretan unos de una manera y otros de otra, o porque no la entienden y son difíciles de entender, no, no es válida. Vamos a ver otra objeción y dice, fue escrita, dicen, por seres humanos que pecan. Pues claro, todos pecamos, ¿ah? Pero los humanos sí cometemos errores, es cierto, pero no cometemos errores las 24 horas del día. Entonces Dios pudo haber inspirado, y así lo hizo, inspiró a seres humanos pecaminosos eh, para que la escribieran. Dios le puede dar un momento lúcido a la persona más ignorante del mundo. Le puede dar un momento de lucidez y en ese momento esa persona escribe. La inspira Dios, lo cual así fue, y escribe. Esto fue lo que hicieron los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Inspirados por Dios. Los apóstoles vivieron lo que vivieron con Jesucristo, eso escribieron. Y los profetas, Dios les dijo, escribe esto, escribe esto, escribe esto. A los dos grupos.
¿verdad? Pero los apóstoles convivieron con Cristo por 3 años, y de eso escribieron. Entonces Dios puede iluminar a cualquier persona a que escriba, y va a escribir lo que Él le revele, lo que Él quiera que el pueblo de Dios sepa. Y así fue. Vamos a ver entonces, bueno, allí podemos ahondar un poquito. Por ejemplo, los seres humanos sí tienen errores y pecan y todo, pero vea que han venido a hacer unas grandes invenciones, como los aviones ahorita, por ejemplo, los trenes, los carros. eh, y si usáramos la misma lógica de que porque son seres humanos los que escribieron la Biblia, usamos la misma lógica aquí con las invenciones, entonces la gente no nos subiríamos a los aviones, ¿verdad? Porque puede tener un error, porque los inventó un ser humano que tiene errores, entonces no se subiría nadie a ninguno de ese tipo de transportes, ¿ah? Al avión mucho menos, porque a veces puede sobrevivir de un accidente de un carro, ¿ah? O de un tren, pero de un avión es muy la chance es mucho menos de que sobreviva cuando hay un accidente de avión. Entonces no es válida esa objeción, ¿verdad? De que porque los seres humanos tienen errores y son humanos y pecan, no es válida para atacar a la Biblia. Vamos a ver otra cita en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nueva versión internacional. Y dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Aquí está lo que les decía. Los escritos, la Biblia, no tiene su origen en el ser humano, sino que tiene su origen en Dios. Porque dice, no ha sido, dice, por voluntad humana. No ha sido por voluntad humana, sino que dice, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Los profetas que escribieron estas profecías, estos escritos en la Biblia. Y fue el Espíritu Santo usando a estos hombres. Vamos a ver otra objeción. Y esta es, dicen, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Esta está buena. Esta sí está buena, pero tiene su respuesta. Y vamos a leer Génesis 4, versículo 17, en la Reina Valera 1960. Y dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Vea, aquí los detractores de la Biblia, los que objetan aquí este hecho, tienen su punto, porque aquí la Biblia, hasta este punto en Génesis 4, solamente nos ha narrado que hay aquí 4 personas nada más, Adán y Eva y Caín y Abel. Y serían 4 menos 1, porque Caín aquí ya había matado a Abel. Entonces estamos hablando de 3 personas. No se nos narra de otro ser humano todavía aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero solo tenemos que analizar los versículos para entender esta supuesta objeción. Y eso lo vamos a encontrar aquí en Génesis 4 del 1 al 3. Vamos a leerlo. Aquí está la respuesta. Y voy a leer, dice, el hombre se unió a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ok, aquí está la respuesta en este versículo. Se nos dice en el versículo Dios, después dio a luz a Abel. Y ahí está la respuesta. Cuando dice después dio a luz a Abel, después implica tiempo. Implica tiempo. Y aquí no necesariamente se nos está diciendo, porque vamos del versículo 1 al 2, ¿verdad? Eso es inmediato. Pero el tiempo, cuando dice la palabra después, ahí implica tiempo. Y ahí es donde está la clave.
ahí pudieron haber sido 10, 15, 20 años, no sabemos cuánto. Y ahí pudieron haber nacido hermanas y hermanos. Y, o sea, hijos, más hijos de Adán y Eva, como lo vamos a ver más adelante, que tuvieron muchos hijos e hijas. Y esa es la respuesta a esta pregunta, a esta objeción. Porque el hecho de que se nos diga que después nació Abel, no necesariamente se nos está diciendo que fue el segundo de los hijos. O sea, que fueron consecutivos. Primero Caín y después enseguida Abel. No, no necesariamente. No necesariamente. Ahí está la clave. Ellos no nacieron el uno después del otro. No. Ya ve que ahorita se esperan como un año o 2 años y nace otro hijo. O sea, el tiempo de espera son 2 años, la mayoría de las veces. A veces que en un año nace otro bebé, ¿verdad? Las parejas tienen así sus hijos. Pero no necesariamente que se nos está diciendo que así fue. Aunque porque no se nos nombran otros hijos. Y ahí la respuesta también está, una posible respuesta es que la Biblia solo nos da los nombres de las personas que van a ser relevantes en la historia el pasaje que se nos da. Solo se dan los nombres de las personas que son protagonistas, digamos, ¿verdad? Porque puede haber muchos otros hijos de los cuales no iban a ser relevantes y simplemente simplemente no se nos están dando los nombres. Y esa es la posible respuesta, es la única respuesta. También se nos dice acá en el versículo 3, si se da cuenta usted, dice, tiempo después, Caín presentó al Señor, dice, una ofrenda del fruto de la tierra. Vea que dice, tiempo después. Y vea que aquí ya están grandes ellos. Porque dice, ese después, ese tiempo después, ahí implican años. Como allá en el versículo 2. Después dio a luz a Abel, dice, ahí implica años. Y ahí es donde está la respuesta. Si acá dice, del versículo 2 al versículo 3, ya vemos que los niños están grandes. Ya Caín y Abel ya están grandes, porque ahorita dice que Caín presentó al Señor ofrenda, pero también más adelantito ahí en los versículos que siguen, no lo vamos a leer, se nos dice que también Abel trajo su ofrenda. Y fue la ofrenda de Abel la que agradó a Dios. Entonces, ahí está la respuesta. Entre medio de Caín y Abel hubo hijos y hubo hijas. Y de ahí fue de donde tomó Caín a su esposa. Y tuvo que haber sido una hermana de él. Tuvo que haber sido una hermana de él y eso no era pecado en aquel entonces. Recordemos que Dios les mandó que se multiplicaran y fructificaran. Y la única manera de hacer eso, de multiplicarse, era tomando a una hermana como esposa. No había de otra. Era la única manera. Entonces, cuando Caín es juzgado por Dios, le da el juicio después de que mata a Abel y lo manda de errante por el mundo, él, una de dos, se llevó a una de sus hermanas, o allá donde llegó, que era la ciudad de Nod, N-O-D, allá, esta puede ser otra posible respuesta, una posibilidad, que ya estos otros hermanos de Caín y de Abel, ya ellos se habían independizado y estaban ya viviendo en otra ciudad, allá en la ciudad esa, a donde se fue Caín. Pero más bien yo me voy por la otra, por la otra posibilidad, que es la de que allá llegó Caín ahí esa ciudad, y esa ciudad, no que necesariamente así se llamaba o que hubiera existido esa ciudad, sino que Moisés, que es el que está escribiendo este libro, Moisés, como es posterior a ellos, al tiempo del diluvio y del prediluvio, él es posterior, él ya sabe dónde estaba ubicada ese lugar donde llegó Caín. Está hablando de la región donde llegó Caín. No necesariamente de que ya había una ciudad ahí. Porque Caín llegó, ahí se fue para allá y después se nos dice que edificó también una ciudad a la cual le puso, dice el nombre de su hijo Enoch. ¿Verdad? Entonces, esa es la respuesta. Entre medio de Caín y Abel hubo hermanos y hubo hermanas. Y vamos a leer aquí donde nos dice que esto fue así, que
que tuvieron más hijos y más hijas, Adán y Eva. Vamos a leer Génesis 5, versículo 4, Reina Valera 1960. Y dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Vea, más hijos y más hijas. No se nos dan los nombres de ellos. ¿Por qué? Porque no iban a tener relevancia en los escritos. No se ocupaba poner los nombres de ellos, en otras palabras, ¿verdad? Inclusive ni en la genealogía están los nombres de las personas que no van a ser relevantes. Entonces, eso es una manera de la Biblia de cómo se nos narra. Y aquí lo único es que no aparecen los nombres de esos otros hermanos y hermanas eh, o sea, hijos e hijas de Adán y Eva. Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Porque no había más seres humanos. Eso sí, no había más seres humanos. Era solamente esa familia, los hijos de Adán y Eva, que no eran solamente Caín y Abel. Porque hay posturas, hay teorías de que otros seres preadámicos, se nos dice eso. Pero no, eso ya está sacado de la imaginación, porque de eso no nos habla nada la Biblia. Una seres preadámicos que existieron antes de Adán. Y no, eso ya nace de la imaginación. Tendríamos que ponerle mucho a la Biblia, mucho, porque la Biblia no nos habla de nada de eso. Entonces Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y lo más probable es que Caín se casó con una hermana. Y los primeros matrimonios así fueron, entre familiares cercanos. Hoy en día es aberrante el solo pensarlo, es aberrante el solo pensarlo, pero en aquellos días no. Y así tenía que ser. Ya después en la ley de Moisés eso quedó prohibido, prohibido por Dios. Entonces, vamos a ver una contradicción ahora, una supuesta contradicción. Y esta es el censo de David. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, en la Reina Valera 1960. Y dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Ok? Ahí se nos dice que fue Dios quien incitó, que fue Jehová quien incitó a David, ¿no? A que levantara un censo. Ahora vamos a ver Primera de Crónicas 21:1, Reina Valera 1960. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo contra Israel. Vea, acá en esta otra cita se nos dice que fue Satanás el que hizo eso. Entonces en un pasaje se nos dice que fue Dios y en otro que fue Satanás. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es una contradicción? La respuesta es que esto no es ninguna contradicción, no hay ningún conflicto aquí. Intervienen los dos, como lo vamos a ver que así pasa en otras, ahorita lo vamos a explicar. Simplemente los dos intervienen. Solo hay que recordar allá con Job, cuando Job es tentado, ¿se acuerdan? Cuando vienen los hijos de Dios, dice, vienen a presentarse ante Dios y entre ellos Satanás. Esto está allá en el capítulo 1 de Job. Y que Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra, dice. Es como que ellos andaban rondando la tierra. Y vea que van a presentarse ante Dios. ¿A qué? Era como que tenían una junta, ¿no? Y tenían ellos que dar razones. ¿Qué fue lo que vieron acá cuando andaban rondando la tierra? Entonces, allí, allí vemos que Dios le dice, ¿y has visto a mi hijo Job? Le dice, un hombre recto. Y ahí empieza Dios a alabar a Job, ¿verdad? Y a Satanás le dice, pues sí, lo tienes bien protegido, pero quítale la protección, dice, déjamelo un ratito. Como diciendo eso, ¿ah? Parafraseando. Déjamelo un ratito sin la protección, a ver si no dice, a ver si no en tu cara dice, te niega, o no me acuerdo cómo dice. Y ya le dice Dios, ok,
hazlo, le dice. Pero le dice, no toques su cuerpo, parece que le dice. Porque después le dice, no toques su alma, algo así. Entonces, es como que respetara su vida, pues. Y así se hace. Y así lo hizo Satanás. Digo, sí, Satanás. Y ya le pasó lo que le pasó a Job allá. Entonces ahí están interviniendo los dos. Está interviniendo Dios y está interviniendo Satanás. Y vea que Dios fue el que inició esto. Dios inició. Le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Y así se inició la plática esa que tuvieron ahí Dios y Satanás. Y vemos, el punto es que ahí intervino Dios e intervino Satanás. Lo mismo que acá en el censo, ¿verdad? Y le pidió permiso, ¿verdad? ¿Y le dio permiso? Sí, le dio permiso. Y tenemos otra, cuando Cristo fue llevado al desierto, si se acuerdan, ¿verdad? Antes de que empezara su ministerio, Cristo fue llevado al desierto y dice la Biblia, por el Espíritu Santo. O sea, Dios lo llevó. ¿A qué? A que fuera tentado por Satanás. Lo llevó a que fuera tentado por Satanás, ¿verdad? Vemos ahí también interviniendo a Dios y a Satanás, los dos, ¿verdad? Entonces, ¿quién tentó ahí a Cristo allá en el desierto? Por supuesto que Satanás, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Lo tentó Satanás, pero lo llevó Dios. El Espíritu Santo lo llevó, dice que fuera tentado por Satanás. Vemos interviniendo los dos, ¿verdad? Parece como un patrón, ¿verdad? Un patrón, lo mismo. También se acuerda cuando Pedro negó a Jesucristo, ¿se acuerda? ¿Qué le dice Cristo a Pedro? Dice, Satanás los ha pedido, dice, para zarandearlos como a trigo. Para zarandearlos como a trigo. Los ha pedido, dice. O sea, le pidió permiso a Dios y se le concedió el permiso. Los ha pedido, dice. ¿Ve el patrón que hay? El patrón de conducta, de cómo se hacen las cosas. Es mucha casualidad, ¿no? Entonces, por eso no es ningún conflicto el hecho de que en el censo hayan intervenido los dos, Dios y Satanás. Entonces, vemos que intervienen los dos. Vamos a leer ahora entonces a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, Reina Valera 1960. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Vea que lo que Pablo aquí está diciendo es, dice, cuando se me quieren subir los humos, Dios me manda un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, que me abofetee. Claro, eso no es literal, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que aquí es iniciativa de Satanás el darle un aguijón en la carne a Pablo? O sea, el ir a bofetearle. Que literalmente es una enfermedad en la carne, físicamente, ¿verdad? No es alguien que fue y lo abofeteó. ¿Ustedes creen que eso fue iniciativa de Satanás? Si aquí lo que Pablo está diciendo que cuando él pecó porque se exaltó desmedidamente, dice, o sea, se andaba ufanando de más, de que había ido al tercer cielo, porque a eso es a lo que se está refiriendo. Entonces dice, ahí Dios me mandó un mensajero de Satanás. Es lo que está diciendo, porque no fue iniciativa de Satanás. Porque Satanás, al ver que Pablo se estaba exaltando y pecando, ¿ustedes creen que haya sido iniciativa de Satanás ir a castigarle porque estaba pecando? No tiene lógica. Más bien le hubiera aplaudido. Bien, bien, Pablito. Échale ganas, qué bien. Exáltate. Así, sí, sí, exáltate más. Exáltate más. ¿No sería eso lo lógico? De acuerdo a la naturaleza de Satanás. ¿Sí? Entonces fue Dios el que le mandó ese mensajero de Satanás. Fue Dios el que le mandó ese mensajero de Satanás. Y ahí vemos también interviniendo entonces a los dos. A Dios y a Satanás. ¿Verdad? Y Pablo, si se recuerdan, Pablo le rogó 3 veces, dice, que le quitara ese aguijón en la carne. Que se cree que fue la vista. Porque Pablo ya tenía poca vista.
Se cree que ese fue el aguijón que le puso en la carne, ¿verdad? Entonces, se estaba exaltando de más y Dios le dijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Pablo, le dijo Dios, tranquilo, tú no eres nadie, tú no eres nadie, solo te estoy usando, eres mi herramienta, eres una herramienta para mí. Acuérdate que yo escogí de lo más vil y despreciable, ¿verdad? Tenemos que recordar eso, tener eso bien, bien puesto en nuestra mente, que no se nos vaya el piso de los pies, de que Dios escogió de lo más vil y despreciable. Entonces aquí Pablo se estaba exaltando de más, tengo que recalcar esto que de más, se estaba exaltando de más, porque la Biblia dice que sí nos podemos gloriar. En lo único, dice que nos podemos gloriar es en conocerle y entenderle, ¿verdad? Aquí Pablo para no sacarlo de contexto, porque mucha gente dice, no, entonces tampoco puedes decir que sabes mucho o que sabes que estás aprendiendo mucho. No, no. Allí se puede uno gloriar, ¿eh? Se puede uno gloriar en conocerle. Dice, no se gloríe, dice el valiente en su valentía o el rico en su riqueza, no me acuerdo cómo dice ahí. Más bien que se gloríe, dice, en conocerle y en entenderle. Entonces, Pablo le rogó y no, porque le quitara ese aguijón que le puso Dios desde ese entonces, y con ese aguijón se murió Pablo. Aquí podríamos ahondar y decir, por ejemplo, a ver, pero qué tonto Pablo, ¿verdad? Qué tonto. ¿Por qué no decretó, no le reclamó a Dios y dijo, este, soy sano, soy sano porque ya Cristo pagó por mis enfermedades y mis dolores? ¿Por qué simplemente no lo decretó, verdad? Y ya, tan fácil así como lo hacen en nuestros tiempos. Yo decreto que ya esta enfermedad se va. Yo decreto que este huracán no va a pasar por aquí por Culiacancito, que no va a pasar por aquí por Salem, Oregon, por donde sea. Y decretan y declaran y de todo modo pasa. De todo modo pasa el huracán. Entonces Pablo no sabía de eso o qué. ¿No sabía que decretando se resuelve todo? No. Él le rogó 3 veces. Y miren quién era Pablo, ¿eh? Era Pablo. Era Pablo. El siervo de Dios, digamos, al menos el más relevante, ¿verdad? Por los hechos, por los hechos, y no se lo quitó, no se lo quitó. Entonces vamos a ver que Dios nos manda que nos santifiquemos en todas las áreas de nuestra vida, después de que hemos nacido de nuevo, por supuesto. Entonces vamos a ver esa cita en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional. Y dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice que busquemos la paz y nos santifiquemos. Entonces se nos ordena eso, santificarnos. Y santificarse no es que ya no va a pecar, ¿ok? Santificarse, el ser santo es ser apartado. ¿Ser apartado de qué? Del mundo, de los placeres del mundo, de los pecados que se hacen en el mundo. No está diciendo sálganse del mundo, aquí estamos en el mundo y aquí vamos a estar hasta que nos muéramos. Pero sí se nos dice que nos apartemos del mundo, es decir, que nos santifiquemos. Entonces, se debe de observar un cambio en la persona que dice que nació de nuevo. Y esa es la santificación. Va haciendo cambios en su vida, va haciendo cambios en su vida, y ese nuevo nacimiento se está viendo, lo están viendo otros. Y pueden decir, este nació de nuevo, posiblemente nació de nuevo porque está dando frutos. Por sus frutos los conoceremos, dice. Entonces sí lo podemos conocer por los frutos y nos pueden conocer. Entonces nos manda que nos santifiquemos y vamos a ver qué utiliza Dios para santificarnos. Vamos a ver Juan 17, 17 en la Nueva Versión Internacional y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Vea, bien cortito el versículo y es Cristo hablando, ¿ah? Entonces somos santificados en su verdad, la cual es inerrante. Si no, no nos podría santificar. La cual es infalible, o sea, no falla.
Si no, no nos podría santificar. Algo que falla no sirve. No podemos confiar enteramente en algo que falla o en algo que tiene errores. Pero la palabra, su palabra, no tiene errores. Es inerrante y es infalible. Entonces, cuando nos dice santifícalos en tu palabra, es lo mismo que decir santifícalos en Cristo. Cuando Cristo está diciendo esto, santifícalos en tu palabra, está diciendo santifícalos en mí, ¿verdad? Porque Él es la palabra. Entonces, cuando se cuestiona cualquier párrafo, cualquier palabra de la palabra de Dios, en ese momento la sabiduría del hombre viene a sobrepasar a las escrituras, a la Biblia, al consejo divino de Dios. Se pone por encima, ¿verdad? En la vida de esa persona, por supuesto. En la vida de esa persona. Eh, y ya él empieza a hacer las cosas a su manera. Porque duda de la inerrancia de la palabra y de la infalibilidad de la palabra. Entonces se pone él por encima de la palabra. Vamos a ver entonces otra contradicción. La semilla de mostaza, o un error, o contradicción. Vamos a ver Mateo 13 del 31 al 32, en la Nueva Versión Internacional, y dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Ok? Aquí Cristo nos dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Y esto, al menos en nuestros tiempos, esto no es cierto, botánicamente hablando, no es cierto. No es la más pequeña de todas las semillas. Entonces los detractores de la Biblia dicen: mira aquí, ¿te mintió Cristo? Dicen los ateos: ¿te mintió Cristo o qué? Mira, no es omnisciente, no sabe. ¿Que no, Cristo lo sabe todo? Porque sí, ciertamente en nuestros tiempos no es la más pequeña de las semillas. Parece ser que la rúa y la amapola son las más pequeñas, ¿verdad? Pero ya sea que en aquel tiempo todavía no existía estas otras dos, y sí, en realidad la más pequeña era la de mostaza, ya sea que así fue o no, tenemos otro punto, otra manera de cómo resolverlo, porque en aquel entonces había una expresión o un dicho, ¿cómo le llamaban? Un dicho, un proverbio, un proverbio, una expresión proverbial, dice, o un hebraísmo también le llamaban. Eh, entonces, que ellos tenían ese dicho para referirse a cuando algo era muy pequeño. Y decían: es tan pequeña, dice, o pequeño como un grano de mostaza. Era un dicho, una expresión de aquel entonces. Y la Biblia nos habla en el lenguaje, está escrita en el lenguaje de aquellos tiempos, para que la entendieran la gente de aquellos tiempos, la gente de aquella época, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que fuese claro el mensaje y entendible. Y esa es la respuesta a esta supuesta mentira aquí de Cristo, o este supuesto error en la Biblia, de que la semilla de mostaza no es la más pequeña. Era simplemente un hebraísmo, una expresión proverbial de aquel entonces. Ahora, también como prueba de que es infalible la Biblia e inerrable o inerrante, tenemos las profecías que se han cumplido. Se han cumplido muchísimas profecías y algunas están por cumplirse todavía, ¿verdad? La de los tiempos apocalípticos. Vamos a leer una de ellas. Por ejemplo, esta es la traición que sufrió Jesús a cambio del precio de un esclavo, de esas 30 monedas, que es lo que valía un esclavo. Y esta está en Éxodo 21:32, Nueva Versión Internacional, dice: si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. El toro tenía que ser apedreado a muerte. Pero se le tenía que dar el pago al dueño del esclavo o de la esclava, el cual era 30 monedas. Ok, esta cita nomás la puse aquí para ver, para darnos cuenta que cuando Judas entregó al Señor,
el precio fue el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver Mateo 27 del 1 al 4 en la nueva versión internacional. Y dice, muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Aquí aparentemente vemos un arrepentimiento de Judas, ¿verdad? Pero eso no es así. Quizá era remordimiento, porque la Biblia claramente nos dice que él nació para perderse. Entonces aquí es simplemente un remordimiento que él tuvo y entregó esas monedas. Y vemos que aquí entregó las 30 monedas de plata, lo mismo que valía un esclavo en ese entonces, o una esclava. Entonces esa profecía se cumplió y Cristo hizo la profecía de que Judas lo iba a entregar, si se acuerdan, después de la Santa Cena ahí, en la Santa Cena ahí mismo. Él dijo que el que mojara el pan ahí en su copa, el que metiera el pan ahí en su copa, ese dice, ese es el que me va a entregar. Y, y Judas dice ahí, ¿seré yo, Señor? Tú lo has dicho, le dice Jesús. Entonces Cristo lo profetizó ahí, y más adelantito ahí se cumplió. Y el precio fue lo que valía un esclavo, 30 monedas de plata. Entonces esa profecía la vemos cumplida ahí, ¿verdad? Vamos a ver otra profecía que se cumplió, que es la muerte de Jesús, del Señor, por flagelación y crucifixión, o sea, por azotes y por crucifixión, lo crucificaron. Y esto está en Salmos 22, del 16 al 17, en la nueva versión internacional. Dice, como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Vea que aquí está bien gráfico este pasaje, ¿verdad? Esto es lo que le pasó al Señor Jesús cuando fue crucificado. Primero lo latigaron ahí, le dieron de latigazos hasta que le arrancaban los pedazos de la carne. Si usted vio la película donde se nos narra esto, se me olvida el autor, pero fue bien gráfica, Mel Gibson. Entonces, vea que dice el Señor que él veía los huesos de sus huesos y los podía contar, dice, puedo contar todos mis huesos, ¿verdad? Y esta profecía, pues vemos que se cumplió, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado. Entonces hay profecías que se cumplieron y todas se han cumplido a la perfección. Son cientos y todavía faltan por cumplirse. Vamos a ver otra, que esta está en Génesis 15, del 13 al 16, en la Reina Valera. Y esta es la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. Y la liberación y el ser llevados a la tierra prometida. Todo esto se cumplió, ¿verdad? Vamos a leer entonces Génesis 15, del 13 al 16, en la Reina Valera. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vea que esto también se cumplió, ¿verdad? Aquí le está hablando Jehová a Abraham y le está diciendo todo lo que va a pasar allá en Egipto. Van a ser esclavos, pero yo, dice, los voy a sacar de ahí. Y lo sacó con mano fuerte, ¿verdad? Dice la Biblia. Y dice, y van a volver acá, van a regresar acá. Como que cuando se lo estaba diciendo cuando Abraham andaba por aquellos rumbos. Van a regresar acá, le dijo Dios. Y tú vas a ser sepultado en buena vejez, vas a dormir con tus padres en paz, o sea, va a morir en paz y en buena vejez. Y dice, porque, dice, todavía no, dice, porque la maldad del amorreo todavía no llega a su límite, al colmo, dice. Entonces Dios trabaja todo a la perfección, como un reloj perfecto. Cuando ya llega,
cuando ya llegó el pueblo a la tierra prometida, ya había llegado al colmo, al límite la maldad de esta gente que vivía ahí en Canaán, que era la tierra prometida a la cual llevó Dios desde Egipto, lo sacó con mano fuerte, la trajo por el desierto, con el mando a cargo de Moisés, y ya al final Moisés ya no pasó, él solo pudo ver la tierra prometida. Le dio chance a Dios de que nomás la mirara, pero él no entró a la tierra prometida, le tocó a Josué hacer ese trabajo, a Josué y a Caleb. Entonces, vea que las profecías se han cumplido. Aquí solamente estamos dando tres, pero hay muchísimas. No acabaríamos nunca. Y hay muchísimas que se han cumplido y hay muchas más que se van a cumplir. Entonces, la Biblia podemos confiar en que es inerrante, es infalible. Podemos, como dije al principio, descansar en paz, recostarnos y relajarnos y saber, por cierto, que nuestra eternidad está segura en las enseñanzas que se nos dan a través de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, pues así llegamos al fin de este estudio, solo con un último pedido de que se suscriban a nuestro canal y que le den ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestros estudios y para que aprendamos juntos. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.